Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuál es la persona que más nos ama? Es una pregunta no fácil. Quizá para muchos es muy sencillo. Enseguida pensamos en la persona que más nos ama, no sé, nuestro padre, nuestra madre, nuestro cónyuge, nuestro hermano. ¿Y cómo se demuestra, cómo sabemos que es la persona que más nos ama? ¿Lo sabemos por los regalos y favores que nos puede hacer? Yo creo que no. Si sabemos que alguien nos ama es por los sacrificios que está dispuesto a hacer por nosotros. Y la persona que más nos ama en todo el universo es el Señor Jesucristo. Es Dios en su segunda persona. Cristo. Porque Él es Dios y hombre verdadero, y su amor por nosotros es tan completo y perfecto porque sufrió por nosotros. Estar de risas y fiestas con una persona, decir cuánto me quiere o cuánto quiero a esta persona. No, el sufrimiento es la verdadera clave para saber si alguien te ama, si está dispuesto a negarse, si está dispuesto a sacrificarse, porque el amor es sufrido. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y este es el amor que Cristo tiene por la Iglesia, por los suyos. Y todo el tiempo que en este mundo vivió nuestro Señor Jesús, y sobre todo, especialmente al final de su vida, sostuvo en su cuerpo y en su alma una gran carga, la carga de la ira de Dios, la carga de nuestros pecados, para presentarse como sacrificio a favor nuestro. Y Él sufrió esa condenación terrible, y lo hizo por amor. Así que la persona que más nos ama se llama Jesús. Él es quien sufrió por nosotros lo que nadie podría jamás sufrir y padecer. Y este sufrimiento de Cristo, como hemos leído antes, Cristo padeció para llevarnos a Dios, para llevar nuestros pecados sobre su propio cuerpo. Este sufrimiento no solamente es una muestra de amor, sino que es la fuente de nuestra salvación. Es porque Cristo sufrió la condenación por la que nosotros nunca vamos a sufrir tal condenación, porque ya la sufrió por nosotros. En su cuerpo y en su alma. Él padeció todo aquello por amor. Y el tiempo que estuvo aquí en la tierra quedó evidente sus sufrimientos, porque los evangelios, además de los profetas, nos cuentan cómo Jesús, de todo punto, sufrió por nosotros. En su cuerpo no hay ninguna duda. Él lloró, Él se entristeció, Él clamó, Él fue traspasado por clavos y Él sufrió indeciblemente a través del látigo de aquellos hombres malvados, pero también del látigo del desprecio, del látigo de la traición, de la negación. Cristo sufrió en su alma, Cristo sufrió en su cuerpo. ¿Y qué fue lo que le sostuvo en tantos sufrimientos? Su amor por nosotros y, por supuesto, su obediencia perfecta al Padre, su amor por el Padre. Es porque Cristo ama profundamente al Padre y nos ama profundamente a nosotros, por la que Él estuvo dispuesto a padecer todo aquello por nosotros. Su sacrificio, el sacrificio de Cristo por nosotros, es la gran prueba de su amor. Gracias a Él nosotros podemos tener perdón completo para todos y cada uno de nuestros pecados, porque Él hizo de la cruz un altar en donde se ofreció en cuerpo y alma para definitivamente liberarnos de una condenación segura y de una esclavitud espiritual en la que estábamos. Es por nuestra causa que sufrió. No es por causa suya, evidentemente, sino que es por nuestra causa. Así lo dice
para llevar sobre su propio cuerpo nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el sacrificio de Cristo vale para todo creyente, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Para el peor de los pecadores o el pecador número uno, como decía Pablo, o como para cualquier otro pecador en cualquier parte del tiempo. Siempre que haya arrepentimiento, siempre que haya fe, el sacrificio de Cristo y el amor de Cristo se vuelca sobre esa persona para que pueda tener vida, vida por su nombre, vida por su muerte. Por eso la pasión y la muerte de Cristo es el centro de la fe cristiana, pero como también su resurrección. Es una tristeza que tantos solamente se queden mirando a un crucifijo donde hay una figura en vez de pensar en aquel que realmente llevó nuestros pecados y que realmente derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad. Esa sangre preciosa de Jesús, ese sufrimiento terrible de Jesús, perfecto, completo. Hay muchas maneras de sufrir por otros. A veces personas pueden sufrir por causa de otros sin querer, o a regañadientes, o arrepintiéndose, o por obligación. Pero Jesús sufrió por nosotros voluntariamente. Él dejó su gloria, sabiendo exactamente todo lo que iba a pasar, siendo consciente absolutamente de todo lo que iba a caer sobre él, pero él, con el Padre, tomó la decisión. Él se ofreció por nosotros y el Padre lo envió. Y él, voluntariamente, por amor, estuvo dispuesto a sufrir terriblemente. Y ahora, ¿cómo es posible que nosotros, los que decimos que somos cristianos, los que por la gracia de Dios le hemos conocido y sabemos del sacrificio perfecto de Cristo, de sus sufrimientos atroces en la cruz, de sus sufrimientos en su alma y en su cuerpo, de esos sufrimientos que son un misterio para nosotros, esa muerte terrible, esa agonía y ese sufrimiento constante, debido a porque Él es santo y nosotros pecadores, y Él vivía en un mundo de pecadores siendo santo, todos esos sufrimientos que sería muy largo enumerar y muy difícil comprender. ¿Cómo podemos nosotros, los que somos cristianos, dudar del amor de Cristo? ¿Cómo podemos, siquiera por un momento, pensar que aquel que fue traspasado por nosotros, que aquel que fue realmente torturado por nosotros, de aquel que sufrió lo que nadie podía sufrir, por algún momento va a dejar de amarnos o va a dejar de cuidarnos? Es absolutamente imposible. Y cuando estos pensamientos basados en nuestra propia carnalidad, basados en la incredulidad de nuestros corazones, basados en las instigaciones del diablo y los hechizos de este mundo, basados en nuestro propio egocentrismo y amor al placer, cuando estos pensamientos de duda en cuanto al amor de Cristo, en cuanto a la bondad de Cristo, en cuanto a las promesas de Cristo, en cuanto a todo lo que Cristo ha logrado por nosotros, sufriendo y muriendo en aquella cruz y venciendo en aquella cruz, cuando vienen estos pensamientos a nosotros, deberíamos de rápidamente desecharlos y instantáneamente volvernos a mirar a la cruz, porque el sufrimiento de Cristo no es una enseñanza para la Semana Santa, no es un pensamiento que debe ocuparnos cuando llega el momento especial de la Santa Cena en la iglesia. No es algo que simplemente podamos recordar cuando cantamos alguna canción o alguna alabanza o un himno cristiano. No, es mucho más, muchísimo más que eso. Es constantemente recordar que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Como el apóstol Pablo dice, aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la clave para vivir una vida cristiana en victoria, en gratitud, en adoración al Señor Jesucristo. Cuando recordamos su cruz, cuando está presente en nosotros, no porque tengamos un crucifijo colgado del cuello, no porque tengamos una casa llena de retratos de Jesús o de imágenes o incluso
de versículos, sino porque en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra alma, siempre está Cristo crucificado. Aquel que predicaba el apóstol Pablo, aquel a quien miraba Pablo, aquel a quien se gloriaba Pablo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual yo muero. Estoy crucificado al mundo, el mundo está crucificado para mí. Yo estoy con él, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quien más te ama es quien más sufrió por ti. Nunca lo dudes. Y si en algún momento lo dudamos, pidámosle perdón, porque Él, con ese mismo amor, nos seguirá recibiendo y aceptando por siempre. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por ese amor tan insondable. Gracias por ese amor tan incalculable, asombroso, increíble. Ese amor que solo tú tienes por tus ovejas, por las cuales moriste. Gracias, Señor. Perdónanos por nuestra ingratitud y duda. Y guíanos para tener una completa seguridad en que estamos en las manos de aquel que fue traspasado por nosotros. Y estamos en el corazón de aquel que recibió una lanza por nosotros. Aquel que fue traspasado. Nuestro Salvador, gloriosísimo. Gracias, Padre, por habernos dado un Salvador tan perfecto y amante. Gracias, Espíritu de Dios, por revelarnos en nuestros corazones y mentes la hermosura, la perfección y la belleza del glorioso Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en su nombre. Amén. Nos encontramos el próximo día. Dios te bendiga.